Hola a todos. Para dominar verdaderamente la farmacología veterinaria, tenemos que visualizar las cosas. Entender esa enorme diferencia anatómica entre los distintos sistemas digestivos no se trata solo de memorizar datos, sino de ver cómo funciona realmente en la práctica. Por eso, este análisis es una guía visual rigurosa, paso a paso, diseñada para ser súper clara, didáctica y muy gráfica. Vamos a entender cómo interactúan los fármacos con los estómagos de los monogástricos y luego lo compararemos con la inmensidad del rumen en los poligástricos. Así que, arranquemos de una vez con esto. Para organizarnos, nuestro mapa de ruta de hoy es el siguiente. Primero, veremos el estómago, su ácido y sus defensas. Segundo, los fármacos contra ese ácido. Tercero, los protectores de la mucosa. Cuarto, hablaremos de la motilidad. Y finalmente cerraremos con la farmacología del rumen. Básicamente vamos a construir un archivo mental muy ordenado que va desde la fisiología celular hasta la mecánica de un rebaño entero. Bien, pasemos a nuestra primera sección. Estómago, ácido y defensas, estableciendo la base de todo esto. Antes de siquiera pensar en dar un medicamento, tenemos que entender qué pasa normalmente ahí adentro. En el corazón de la secreción gástrica tenemos a la célula parietal trabajando a toda máquina. Si nos fijamos, el dióxido de carbono y el agua se unen para formar ácido carbónico que luego se separa. Pero ojo, la verdadera estrella aquí es la bomba de protones en la parte inferior. Literalmente está empujando protones hacia la luz del estómago sin parar, creando ese ambiente superácido que es absolutamente necesario para digerir la comida. Todo, absolutamente todo, empieza justo aquí. Imaginemos que el estómago es como una balanza que siempre está en tensión. En un lado tenemos los factores de daño, esos que disparan la secreción de ácido, cosas como ciertos alimentos, bacterias molestas como el Helicobacter pylori o el uso prolongado de esos antiinflamatorios que llamamos AINES. Pero, en el otro lado de la balanza, el cuerpo se defiende constantemente usando moco y bicarbonato. Ahora, el verdadero escudo protector a nivel químico, y esto es clave para nuestro archivo mental, son las prostaglandinas protectoras, especialmente la PG2 y la PGI2. Ellas son las heroínas que mantienen este equilibrio a raya para que el estómago no se digiera a sí mismo. Y eso nos lleva a la sección 2, fármacos contra el ácido, enfocándonos en neutralizantes e inhibidores. Pero ¿qué pasa cuando esa balanza que mencionamos falla y la acidez gana la partida? Bueno, toca intervenir. Y aquí es vital saber qué tipo de munición farmacológica vamos a usar. Por un lado tenemos los antiácidos absorbibles, como el clásico bicarbonato de sodio. Son muy comunes, sí, pero cuidado, su efecto dura poquísimo y generan gases que inflan el estómago, lo que irónicamente termina causando una acidez de rebote, un dolor de cabeza. En cambio, si usamos opciones no absorbibles, como el magaldrato, que mezcla hidróxido de aluminio y magnesio, la historia cambia por completo. Son súper eficaces y actúan ahí mismo, a nivel local, casi sin causar esos molestos efectos secundarios. Ahora, pensemos en algo más grave, úlceras severas o un reflujo que simplemente no cede. Un antiácido común no va a ser suficiente, ¿verdad? Es exactamente ahí donde entran al rescate los inhibidores de la bomba de protones, los famosos IBP. Estos no solo neutralizan el ácido que ya está suelto en el estómago, van un paso más allá. Su misión es cortar el problema de raíz, bloqueando de manera directa e irreversible esa misma bomba de protones de la que hablábamos hace un momento. Y si queremos ver una verdadera obra de arte de la farmacodinamia, hablemos del omeprazol. Es un proceso fascinante. Primero, entra al cuerpo como una prodroga, inactiva e inestable. Luego, viaja por el torrente sanguíneo hasta que encuentra el lugar más ácido posible, los canalículos de las células parietales, y ahí se queda atrapado. Es recién en ese ambiente tan extremo y ácido donde se transforma en su forma activa real. Finalmente, se une para siempre a la bomba de protones, cortando el flujo de ácido de forma tajante. Es como desactivar el interruptor principal. Entender dónde ocurre exactamente este bloqueo total es fascinante desde el punto de vista clínico y gráfico. Al quedar bloqueado el canal de forma irreversible, todo tiene sentido. Si después de dar omeprazol utilizamos otros fármacos que dependen de esos receptores, sencillamente no van a hacer nada de nada para frenar el ácido. La bomba ya está apagada, inhabilitada por completo. Pero atención, porque modificar el entorno natural del cuerpo siempre tiene un precio. Y esto es una advertencia clínica inmensa. Al usar antiácidos para subir el pH y alcalinizar el estómago, estamos saboteando la absorción de otros medicamentos súper importantes. Por ejemplo, la captación de ketoconazol o de vitamina B12 cae en picada. Peor aún, se pueden formar quelatos con antibióticos como las tetraciclinas, lo que básicamente los vuelve inútiles. Hay que recordarlo siempre, la farmacología gástrica nunca, pero nunca opera en el vacío. Todo está conectado. Pasemos ahora a la sección 3,
protectores de la mucosa, defendiendo la úlcera. Ya vimos cómo frenar el ácido, pero ¿qué hacemos con las lesiones o úlceras que ya están ahí? Necesitan un escudo, literalmente una barrera física. Y tenemos un par de opciones muy diferentes. Por un lado, los compuestos de bismuto. Estos forman quelatos uniéndose directamente a las proteínas que están en el cráter de la úlcera, y además dan un plus antibacteriano genial. Por otro lado, tenemos el sucralfato. Este fármaco es muy especial porque es exigente. Solo funciona si el pH es menor a 4. Si el ambiente es lo suficientemente ácido, se transforma en una especie de pasta protectora súper resistente que se pega a la lesión. Forma un blindaje que ni siquiera la comida al pasar puede arrancar. Y aquí viene una regla de oro en veterinaria que literalmente es de vida o muerte. Las diferencias, según la especie, importan muchísimo. Resulta que los compuestos de bismuto tienen salicilato. Los felinos, nuestros gatos, no tienen la capacidad metabólica para procesar estas sustancias, lo que convierte a este supuesto protector en un veneno letal para ellos. Jamás, nunca se deben usar compuestos de bismuto en gatos. Es un detalle crítico que debemos tener grabado a fuego al pasar de atender a un perro a un gato. Ahora, si lo que buscamos es restaurar las defensas naturales desde cero, sacamos la artillería sintética, el misoprostol. Como es un análogo fabricado de la prostaglandina E1, no solo le pone un freno al ácido, sino que copia al pie de la letra lo que hace el cuerpo de forma natural, aumentando el flujo de sangre y produciendo muchísimo más moco. Maravilloso. Pero, y este es un pero gigante, hay una contraindicación clínica fundamental en el área reproductiva. Hay que tener un cuidado extremo y evitarlo rotundamente en hembras preñadas, ya que existe un altísimo riesgo de inducir contracciones uterinas. Cambiamos un poco de rumbo y entramos a la sección 4, fármacos de la motilidad, enfocándonos en eméticos y antieméticos. Dejamos atrás todo ese tema del ácido celular para hablar del poderoso reflejo del vómito. Y para poder controlarlo con fármacos, primero hay que entender su mapa neurológico. Imaginemos que son varias autopistas que convergen en un solo punto. Tenemos señales que vienen del aparato vestibular, vías que suben desde el abdomen a través del nervio vago y estímulos detectados por la famosa zona gatillo quimiorreceptora. Todas estas rutas viajan a toda velocidad hasta chocar directamente en el centro del vómito en el cerebro. Así que el objetivo de cualquier fármaco emético o antiemético es básicamente cortar o estimular estratégicamente estas rutas precisas. Pero claro, la anatomía manda siempre. Y para quienes se dedican a los grandes animales, esta es una regla absoluta. Los equinos y los bovinos tienen un centro del vómito neurológicamente rudimentario, y sus esfínteres gástricos son extremadamente fuertes. En resumen, no vomitan. Nunca. Si por alguna razón un caballo o una vaca llegara a expulsar contenido de su estómago por la boca, estamos ante una señal clínica devastadora. Significa que las cosas han salido terriblemente mal y el desenlace suele ser casi siempre fatal. Entonces, volviendo a los animales que sí pueden vomitar, clasificar los fármacos eméticos es mucho más intuitivo cuando recordamos ese mapa de autopistas neurológicas. Están los de acción central, que van directo al cerebro a golpear la zona gatillo, como la apomorfina o la silacina. Después tenemos los periféricos, como los sulfatos de cobre y zinc, que hacen su trabajo irritando violentamente la mucosa del estómago para provocar el reflejo. Y por último, los mixtos, como el famoso jarabe de ipecacuana, que no se deciden por uno y atacan por ambos frentes al mismo tiempo. Y una vez más, nos topamos con esa enorme barrera fisiológica entre especies a la hora de recetar. Tomemos la apomorfina, que es un derivado opioide muy potente. En los perros funciona de maravilla, es el emético por excelencia. Pero, si cometemos el error de darlo a un gato, el resultado es una excitación opioide severa y peligrosísima. Si necesitamos que un paciente felino vomite de forma segura, la opción superior y absolutamente indicada es usar el sedante silacina. Es vital recordar esto, porque equivocarse de fármaco aquí puede causar muchísimo más daño que el propio veneno que estamos intentando sacar del animal. Lo que nos lleva a nuestra última parte, la sección 5, farmacología del rumen, explorando las inmensas diferencias de los poligástricos. Aquí tenemos que cambiar el chip por completo. Cuando analizamos el sistema poligástrico, especialmente la anatomía bovina, nos encontramos frente a un ecosistema gigantesco. El rumen es, a todas luces, una cámara de fermentación viva y colosal que domina absolutamente todo el tracto digestivo. Esto significa que cualquier fármaco que se administre puede ser devorado y degradado por los microorganismos de ese estómago, o, en el peor de los casos, el fármaco podría aniquilar a las bacterias beneficiosas que la vaca necesita para sobrevivir y digerir. Es una escala monumental que exige herramientas farmacológicas totalmente únicas.
Para manejar tremendo sistema de forma efectiva, podemos agrupar las soluciones en fuerzas opuestas, buscando siempre el equilibrio, la famosa homeostasis del rumen. Por un lado, tenemos el equipo de los acidificantes peleando contra el equipo de los alcalinizantes, para corregir esos cambios drásticos de pH que causa la dieta. Por otro lado, cuando el motor del rumen se apaga, llamamos a los estimulantes motores, conocidos como ruminatorios. Y si el problema es que hay gases atrapados haciendo una espuma letal, tenemos a los agentes antiespumantes listos para entrar en acción. Llevémoslo a la práctica. Así es como usamos este verdadero cinturón de herramientas ruminal en medio de una crisis real. ¿Hay un exceso tóxico de urea en la ración que dispara la alcalosis? Metemos un acidificante como el ácido acético. ¿El animal asaltó el depósito de granos, se atracó y tiene una acidosis masiva? Lo rescatamos usando alcalinizantes. ¿Tenemos un rumen totalmente paralizado o atónico? Los ruminatorios colinérgicos entran a encender el motor y la motilidad otra vez. Y frente a ese terrorífico timpanismo espumoso por comer demasiada leguminosa fresca, los antiespumantes como los poloxalenos entran a romper la tensión superficial de las burbujas para liberar el gas de inmediato. Respuestas farmacológicas directas a patologías directas. Después de desglosar toda esta increíble red que va desde una minúscula célula gástrica hasta el inmenso rumen, queda una pregunta muy práctica para reflexionar de cara a la clínica. ¿Qué método nos asegura que la dosis de un fármaco sea realmente uniforme para todo un rebaño? Porque, seamos realistas, en la farmacología de poligástricos a veces hay que medicar a cientos de animales a la vez. Bueno, aunque existen las cápsulas y otras intervenciones, el método estadísticamente más eficaz y equitativo para garantizar una dosificación uniforme a nivel poblacional es simplemente mezclar el medicamento directo en las raciones de alimento diarias. Una aplicación brillante y a gran escala de todo lo que estudiamos en este recorrido. Esperamos que este archivo mental gráfico y didáctico sea de muchísima utilidad para entender, retener y aplicar todos estos conceptos fundamentales en la práctica veterinaria real. Hasta la próxima.